Vamos a responder esta cuestión de por qué hay tantas interpretaciones y por qué en Cristo sigue apareciendo la figura del intérprete cuando Dios ya nos concedió una naturaleza que tiene ojos espirituales, que son los ojos de Cristo para poder ver, diciendo el que nace de nuevo puede ver, ¿no es cierto? Dice aquel que es de la verdad, oye mi voz. Está diciendo que todo aquel que es nacido de nuevo, que engendrado por el Espíritu, se le concede una mente, la mente de Cristo que puede entender, y nosotros somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento. La revelación de Jesucristo. Exacto. ¿Por qué siguen habiendo interpretaciones distintas de una misma verdad? ¿No es cierto? Bueno, vamos a tratar de explicarlo de esta manera, porque puede ser que haya personas que hayan encontrado un negocio en el Evangelio, que sean lobos en medio de ovejas, eso puede ser, pero la mayoría está luchando con los procesos de moldeación a la imagen de Cristo, donde hay carne y donde hay interpretación humana. Entonces, ¿cómo lo explicamos esto? ¿No es cierto? Bueno, cuando nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Fuimos creados cuerpo, alma y espíritu. ¿Está bien? Ok. Cuando el hombre peca, voy a borrar esto porque queda raro, ¿sí? Cuando el hombre peca, es destituido de la gloria de Dios y muere espiritualmente. Por lo tanto, el hombre queda fragmentado. Para el hombre no puede conectar con Dios, no puede tener comunión con Dios, porque el hombre ahora es la sustancia del pecado. Está muerto espiritualmente, no puede vincularse, no puede relacionarse a Dios. En otro vivo seguramente vamos a estar explicando cómo hizo Dios para relacionarse con su pueblo cuando Él es espíritu y el pueblo estaba muerto espiritualmente, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Por eso, mediante la ley y las obras, intentaban encontrarse o llegar a Dios de alguna manera. Claro, pero Dios eligió, puso ungidos como sombra y figura del ungido que iba a venir, ¿no es cierto? En este caso lo hemos explicado, han sido reyes, sacerdotes y profetas. Por eso cuando dice en los postreros tiempos, Dios ha hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, pero ahora, en los postreros tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo, o sea, por el único ungido, Pero había sombras y figuras de los ungidos que Dios le hablaba a este hombre fragmentado, muerto espiritualmente, para que la palabra de Dios llegue, ¿no es cierto? Y cuando hablaba a través de los profetas, aparecían los intérpretes, ¿no es cierto? Pero cuando vino Cristo, revelado en la palabra de Dios como espíritu vivificante, ¿no es cierto? Nos dio vida, y entonces ya el hombre dejó de ser fragmentado, sino que recupera el estado original, o sea, un ser integral, tal cual como habíamos sido creados, ¿no es cierto? Nos devuelve al Padre. Y dice que nuestro espíritu se hace uno al de Cristo. Por lo tanto, Cristo habita en nosotros y nosotros en Él. Y Cristo está completo en nosotros. Pablo dice, y nosotros estamos completos en Él. Él en nosotros y nosotros en Él, revestidos de Cristo, como lo expresa las cartas apostólicas. Entonces, ahora este es el punto. Esto está anclado en lo eterno, ¿no es cierto? Vamos a hacer una franja acá para poder entender la forma en que el alma se expresa como un ente regulador. Dice, el alma es seducida por la carne y a la vez el espíritu le muestra lo que es bueno, produciendo el querer y el hacer. ¿No es cierto? Si el alma obedece a la carne, se rinde a la seducción de la carne, va a manifestar la naturaleza que más alimenta. Pero si obedece al espíritu, la palabra dice, hace morir las obras de la carne por el espíritu. Por lo tanto, Cristo, la medida de Cristo aumenta, y esa es la forma en que nosotros le conocemos. La mayor medida de Cristo es el mayor conocimiento de la manifestación, de la revelación del Cristo que habita en nosotros. ¿Está bien? Entonces,
todo lo que ocurre en lo natural es temporal. ¿Cuál es el mayor milagro? ¿Cuál es el mayor milagro que ha ocurrido? Que Cristo, que es eterno, que no habita tiempo y espacio, aunque gobierna sobre él, ¿no es cierto? Que es el alfa y el omega, el primero y el último, se imparte en vida en años, meses, días, horas, segundos, para trasladarnos de lo temporal a lo eterno. ¿No es cierto? Y somos quienes podemos comunicar lo eterno a lo temporal. ¿Y cómo ocurre esto? A través del alma, que es lo que se salva por la obra del Espíritu. ¿Verdad? Así que acá vamos a ver una transición, poder entender que la carne sigue estando. Entonces, la naturaleza carnal que Pablo explica desde el capítulo 1 al 4, que una cosa son los pecados y otra cosa es el pecado, ¿no? Los primeros 4 capítulos hablan que los pecados trata la sangre, pero del 5 al 16 dice, la guerra es contra la carne. Es una ley que habita en nosotros. Lo que no quiero eso hago, lo que quiero eso no hago, y descubro que hay una ley, que es la ley del pecado que mora en mí. Eso lo trata la cruz. Por lo tanto, para que se pueda entender, la cruz es lo que me permite ser, digamos, trasladado de lo temporal a lo eterno, ¿no es cierto? Y que la carne sea sacrificada para que el espíritu crezca en mí. Todo pasa a través de la cruz. La carne tiene que estar crucificada todo el tiempo. Cuando nuestra carne, cuando nosotros nos bajamos de la cruz, hacemos un desastre. ¿No es cierto? Por lo tanto, Pablo dice eso. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo todo el tiempo. ¿Para qué? Para que no se exprese la carne, sino que se exprese Cristo en mí. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de expresar una figura que es bíblica, que es que todas las obras y justicias humanas son un velo, son trapo de inmundicia. No importa lo que vos quieras hacer, nada de lo que nosotros hagamos puede glorificar a Dios, puede agradar a Dios. Lo único que le agrada a Dios es su Hijo, esto, la manifestación de su Hijo, ¿verdad? Por lo tanto, para que esto ocurra y yo sea un adorador en espíritu y en verdad, hay que sacrificar la carne. Entonces, se trata de esto. Todo lo que yo hago, lo que quiero servir, la carne quiere servir, quiere sentirse satisfecha, quiere emerger, quiere sentirse importante, realizado, haciendo cosas buenas para Dios, para la gente, pero la obra de Dios no es humana, es divina. Y para que Dios haga la obra, mi carne tiene que ser sacrificada. Dios no espera mi servicio. Dios no espera una obra humana. No es lo que yo puedo hacer para Dios, es lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí. La obra es divina, la hace Dios. Él produce el obrar. Así que todo esto son obras de la carne. Estas son las obras de la carne, que es un velo que no me permite ver a Cristo. ¿Está bien? ¿De qué manera este velo es quitado? Cuando la carne es crucificada. Este velo comienza a correrse. Si yo conozco a Cristo un 5%, solamente le voy a disfrutar un 5%, pero en la medida que la carne mengue, que yo mengue y que Cristo crezca, voy a empezar a disfrutarlo a Cristo en mayor medida y todo lo que Él es, salvación, redención, y todos sus atributos morales, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todos estos atributos se manifiestan en mi vida. No soy yo, es otro que no soy yo, que es Cristo que habita en mí, que cuando la carne muere, Él es manifestado y expresa salvación. En la medida que va creciendo, se va manifestando en todo lo que yo soy y en todo lo que habita, en todo lo que es mi diario vivir. La salvación, Cristo en forma de salvación va afectando mi matrimonio, mi familia, mi salud, etcétera, 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 todos los aspectos de mi vida. Pero sí, en mi vida hay poco de conocimiento de Cristo y mucho de carne, van a haber hijos de Dios que se expresan como hijos de Dios, que confesionalmente
han tenido un encuentro con Él, pero tienen matrimonios rotos, familias destruidas, ¿no es cierto? Y uno dice, pero mira, este es cristiano y tiene, o sea, ¿qué diferencia hay con uno del mundo? ¿Verdad? Si es que está en Cristo, si es que ha nacido de nuevo, probablemente sea un hijo de Dios, un niño espiritual, como dice Pablo, son niños espirituales, no puedo hablarles del misterio revelado porque no pueden entender, actúan como hombres de este mundo, como gente incrédula porque son carnales, niños espirituales. Si esto pasa, esto no se revela y puedo vivir toda una vida, digamos, teniendo a Cristo, expresando una completa salvación sobre nuestra vida y viviendo como si fuera un incrédulo. ¿Está bien? Ahora, este velo, que son las obras de la carne, no me permite ver el tesoro, o me deja ver muy poco. Lo que yo no veo del tesoro, me lo imagino. El ser humano que no puede ver a Cristo, se lo imagina. Leyendo las Escrituras, pero si el Espíritu de Dios no interviene, es el único que me puede revelar a Cristo. Solamente a través del Espíritu puedo ver las cosas de Dios, puedo ver a Cristo. El hombre natural no percibe y tampoco puede ver las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Ahí aparece la imagen del intérprete. Este dice, esto que yo no veo y que no conozco de Cristo, para mí esto de esta manera. Este dice, no, discúlpame, para mí esto de esta manera. Este dice, no, discúlpeme, no los quiero ofender, pero para mí esto es de otra manera. Y entonces hay más de 45.000 grupos diferentes evangélicos en el mundo, confesionalmente cristianos, pero todos ven algo distinto. Porque aparece la imagen del intérprete, que es una mistura. Expreso lo que no conozco todavía, ¿no es cierto? Y entonces hay diferencias. Pero si Cristo sería completamente revelado, todos veríamos lo mismo. Todos veríamos lo mismo. ¿Verdad? Y hablaríamos una misma cosa y tendríamos un mismo parecer y una misma mente, y eso produciría en nosotros un mismo sentir. El sentir que hubo en Cristo Jesús es que se despojó a sí mismo. Gente que no defiende sus propias ideas, sus propias convicciones, sino que se despoja a sí mismo para que Cristo sea dado a conocer. ¿Verdad? Esto ocurre específicamente no porque Dios lo permita, sino porque eso Dios lo puso de nuestro lado. Estos son los procesos de Dios. Acá yo estoy completo, pero esto no lo puedo disfrutar a menos que este velo sea quitado y yo sea modelado a la imagen del Espíritu y no a la imagen de la carne. ¿Está bien? Estos son los procesos de Dios, lo que hay que acelerar, gente, es lo que hay que acelerar. Llevar el tiempo al plano de la redención. ¿Qué quiere decir? Acelerar los procesos de asimilación de esta verdad que es Cristo en nosotros y dejar de vivir para la carne, sino que sacrificarla para que Cristo sea modelado en mi vida y dejemos de pelearnos entre nosotros con interpretaciones y todas cuestiones humanas en nuestra vida. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué Dios lo permite? No es que lo permita. Es que esto Dios lo puso de nuestro lado para que nosotros le escojamos y elegimos a Cristo precisamente no para vivir para nosotros, sino para que Cristo viva su vida en mí. Si eso ocurre, entonces el propósito eterno de Dios va a ser cumplido, la iglesia va a ser uno y entonces la consecuencia va a ser que el mundo crea. ¿Verdad? Así que bueno, con esto seguramente terminamos y seguramente esta sección, ¿no es cierto?, Yo me sentí una charla de Guardiola, pero espiritual, ¿no? O sea, como... Sí, más o menos, pero probablemente esta sección de Pizarrón nos ayude a comprender un poquito más pedagógicamente una verdad que tal vez la podamos entender en nuestro entendimiento de hombre natural. Pero si nosotros llevamos eso a la cruz, si llevamos nuestra vida a la cruz, esto que estamos entendiendo en nuestra mente natural se puede revelar en el Espíritu y la mente de Cristo me puede revelar a Cristo en forma de palabra. Claro. Y yo le pueda ver y todo esto se convierta en la revelación para que yo pueda vivir en la fe del Hijo de Dios, ¿no es cierto?, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso que vos, ese que es el velo y vos podés disfrutar lo que conocés, ¿no? Es como el ejemplo de la persona que se dedica
a ver un dólar falso o un dólar Tal verdadero. Él no estudia todos los billetes falsos, él conoce el verdadero. Exacto. Cuando vos conocés el verdadero, podés identificar lo que es falso. Así es. Entonces, ¿por qué se predica un evangelio falso? Porque es gente guiada por la carne y la carne no se puede regocijar en la cruz de Cristo, ¿no? Entonces es gente que lo recibe a Dios como un rescatador del infierno, pero porque la carne no se quiere quemar. Lo recibe como un sanador porque la carne no quiere estar enferma. Lo recibe como un protector porque ama estar seguro. Y lo recibe como un prosperador porque ama el dinero, la carne. Así es. Pero no por el conocimiento de quién es la persona de Cristo. Lo que está diciendo es alguien nacido del Espíritu, en el que Cristo gobierna su vida y expresa una medida concreta de Cristo en su vida, no puede ser engañado por un evangelio falso. Una de las grandes tragedias de la iglesia de hoy es el analfabetismo bíblico reinante enorme, por el cual cualquier interpretación puede prosperar. Eso es algo que nosotros debemos estar completamente alertas e ir a la Escritura para que me revele por el Espíritu a Cristo como la palabra, para que sea manifestado en mí y pueda identificar ese dólar falso o ese evangelio falso, ¿no es cierto? Entendiendo ahora porque se me reveló el verdadero evangelio en la persona de Cristo. Y eso fue lo que saca a Adán y Eva del Edén, ¿no? Ellos no confiaron en que Dios les dijo que tenían todo. Así es. De repente había una verdad disfrazada de buena noticia de que ellos podían hacer algo más. Exacto. Y los termina sacando. Y es lo que Pablo habla de judaizantes. Nosotros no creemos a veces en nuestra carne que la obra de Cristo fue suficiente. Así que... Exacto. Esa cuestión de la antigüedad, que cuando alguien se moría se dejaba la ropa, se dejaba la habitación tal cual como estaba. O sea, está todo como si la persona estuviera, pero lo único que no está es la persona. Cuando uno conserva un ritual, una fiesta que es en relación a una persona que no ha sido, que no está ahí, que no ha sido manifestada, es una verdadera tragedia. Conservamos rituales, tradiciones, pero la persona no termina de revelarse. No termina de aparecer, la manifestación de esa persona sigue estando ausente. Esa es la mayor tragedia que podamos tener nosotros como hijos de Dios. Así que rogamos que Dios lo logre en cada uno de nosotros y estemos dispuestos a acelerar este proceso estando crucificados juntamente con Cristo para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Gente, estamos cerrando este vivo. No sé cuánto tiempo nos llevó este vivo, pero... vamos a seguir abordando sobre las preguntas de todos ustedes y recuerden, esperamos todas sus sugerencias para poder hacer tal vez el último de este año, sea que hagamos el vivo presencial, con todos los ingredientes que nos sean posibles y que todos podamos disfrutar en la persona de Cristo. Exactamente, y bueno, es esto para esta semana, disfrutar que la buena noticia no es nuestra buena noticia, no es que algo en nosotros va a mejorar, sino que es la buena noticia de Cristo, que es el que vive en nosotros. Y que es el bien supremo. Y que es el bien supremo. Y en la medida de que yo pueda menguar, ese bien supremo va a ir abarcando cada vez más mi vida, ¿no es cierto? Porque no es algo que tenga que ocurrir, sino algo que ya ocurrió y que yo debo permitir que eso abarque toda mi vida. Y la manera de hacerlo es estando crucificado juntamente con Él. Gente, les mandamos un abrazo enorme, gigante, y nos encontramos en el próximo vivo.